días. Somos el equipo 2. Estamos presentando el lado número 1, que es la línea del tiempo del origen y evolución de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Mi equipo está integrado por Cristi Jimé, Vivet Cortés y Viviana Góngora, y yo, su servidora, Pamela Cabucha. Bueno, pues mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre todo el proceso que tuvo la Constitución, o bueno, para tener el resultado de la Constitución de 1917, que hasta hoy en día sigue vigente. Bueno, pues mi compañera Viviana va a comenzar hablándoles sobre ello. Bueno, pues como saben, la sociedad siempre ha tenido la necesidad de establecer un orden, y es por lo cual se da la Constitución, que es lo que ayuda a regir la sociedad. Pues desde culturas antiguas se da las normas regidas por las autoridades. Como primera tenemos esto, está la Constitución de Cádiz, que en esta es la que vino de España con los conquistados, y con esta es con la que se empezó a regir a la sociedad mexicana. Y continuamos con los sentimientos de la nación, que fueron José María Morelos y Pavón. Es un documento que presentó ante el Congreso de la Náhuatl, en el cual expresaba los derechos de libertad, la abolición de la esclavitud, la igualdad de las clases sociales, que era lo que buscaba tras la independencia, que fue dada en 1813. En este, pues refleja todo por lo cual se luchó en el proceso de independencia, de igual a lo largo de este proceso seguíamos en ese proceso, ya que aún, pues la sociedad aún no consideraba a México como independiente, y esa fue una manera de confirmar nuestra independencia. Y luego continuamos con 1814 con la Constitución Nacional, que esta, aunque no entró en vigor, sirvió de base para las constituciones futuras. En este es el decreto constitucional para la libertad. Se dio, como mencioné, en 1814, igual se basó de los sentimientos de la nación, igual como todos expresaban los derechos de libertad, de esclavitud, y esta es la que ayudó a las siguientes como mencioné, como base para las otras. Pues después siguen los tratados de Córdoba, que son acuerdos donde son documentos en los que se acuerda la independencia de México. En Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide y Juan Donajo, jefe político de la Nueva España. Posteriormente sigue la Constitución de 1824, que es una constitución federal. Después de que cae el imperio de Iturbide, México decide organizarse en una república federal. De ahí que el poder no se centra en una sola autoridad. De ahí surge el gobierno federal, los estados libres y soberanos, y la división de poderes. A continuación, mi compañera Pamela. Bueno, pasando a 1836, cuando salen las 7 leyes, que esto fue un cambio radical que tuvo el gobierno, ya que de ser un gobierno con un sistema federal cambió a un sistema centralista, lo que esto llevó a mucho descontento social. Ya las personas o la sociedad no estaba de acuerdo, ya que sentía que esto los hacía menos, o ya no hacía valer su voz, porque el gobierno centralista buscaba que todo el poder se concentre en una sola persona, lo cual era más difícil que la sociedad aporte algo. De ahí viene la reforma de las 7 leyes en 1840, que buscó hacer o corregir cambios en el sistema centralista para sobre todo mejorar la administración del país
poder ayudar como en las cosas que no estaban bien y que los cambios pues surgieran para ayudar de una mejor manera. También en la reforma pues se habla que buscaron como que mejorar la política en el país, pero al contrario, tuvieron como resultado que mostraron la inestabilidad política que tenía el país. Y de ahí, en 1843 pasamos a las bases orgánicas, que estas que hicieron como que iban de la mano también con la reforma de las 7 leyes, porque buscaba corregir los cambios que seguían estando mal. Y no hubo ninguna mejora en sí, pero pues seguían conservando el sistema centralista. Ahora mi compañera Ivette va a continuar con la explicación. Pasamos al acta constitutiva de 1847, que esta retoma los principios de la Constitución de 1824, retomando el federalismo, retoma el federalismo. También en la de 1847 se implementa el juicio de amparo, impulsado por Mariano Otero a nivel nacional. Crescencio Rejón lo impulsó aquí en Mérida, Yucatán, en 1941. Sin embargo, Mariano Otero creó una que se llama Fórmula Otero y lo fue plasmado en 1847 a nivel nacional. En 1857, esta habla sobre los derechos individuales. Sin embargo, se distingue con la de 1917, que a pesar de hablar de los derechos individuales, también mete los sociales, como la del trabajador, que de 8 horas de trabajo, y establece, es como se diferencian también. Y ya sería todo por nuestra parte. Y en conclusión, pues al investigar sobre todo el origen, la evolución y los antecedentes que tiene la Constitución hoy en día, que sigue vigente, pues aprendimos de todo un poco también, porque a pesar de que como que seguían unidos, varias cosas fueron cambiando y costaron muchos años poder establecer ahora sí leyes que defiendan las cosas o las necesidades básicas que tenemos nosotros hoy en día. Del aprendizaje. Pues conclusión, podemos ver la manera en que fue evolucionando la Constitución. De igual manera que evoluciona la Constitución, pues evoluciona la historia del país y la manera de regir, el pensamiento de la sociedad y de los gobernantes. Está pronto del primer capítulo, son 29.